Auditorio de Vanguardia de Veracruz, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Clemente Hernández. Hoy me encuentro acompañado de tres grandes personalidades. Son trabajadores del Hospital Regional, son 2 médicos y una enfermera que el día de hoy vienen y a quienes agradezco su presencia en este espacio informativo de Vanguardia de Veracruz y nos van a compartir parte de su experiencia, y es que fueron galardonados hace algunos días, el 20 de noviembre, en Boca del Río, Veracruz, nada más y nada menos que por el gobernador, y reciben una distinción y un reconocimiento, muy merecido reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo dentro del Hospital Regional. Doy la bienvenida al doctor Sergio Linares Vázquez. Bienvenido, doctor, esta es su casa, muchísimas gracias por venir. También a la enfermera Cirila Pérez Lara, también quien atiende diariamente a enfermos de COVID-19 en la sala de urgencias, y por supuesto al doctor Simón de la Cruz Castillo, médico general y también del área de urgencias. Bienvenidos, y bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros compartiendo pues esta experiencia que les ha dejado el COVID-19. Vamos a empezar. ¿Qué les ha dejado el COVID-19? ¿Es una enfermedad como cualquiera o es algo a lo que sí se le debe de temer por parte de la población? Doctor. Bueno, no es una enfermedad como cualquiera, es un padecimiento que pues estamos ahorita enfrentando y que sí hay que tener mucho cuidado con él, sobre todo con las disposiciones del sector salud. Hay que tener todas las prevenciones y los cuidados. Hay gente que no cree, doctor, que no cree que exista por ejemplo, este virus, esta enfermedad, y sigue saliendo a la calle, sigue haciendo su vida de manera normal, hacen como que no pasa nada, pero después las consecuencias pueden ser fatales. Sí, la verdad es que hemos visto que son fatales las consecuencias en algunos casos, y pues sí hay que pedir a la población de que pues continúe con la prevención, con las disposiciones del sector salud, de quedarse en casa, usar sobre todo el cubrebocas y los lavados de manos y todo eso. ¿Qué es lo que recomienda usted como enfermera Cirila Pérez Lara? Sí. ¿Y cuál ha sido su experiencia dentro de esta área COVID? Que para muchas personas es algo pues muy tenebroso llegar a esa área, porque dicen no sé si voy a salir vivo o desgraciadamente pues voy a morir en ese lugar, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues como es una enfermedad ahora sí que desconocida mundialmente, bueno, ahorita ya en estos momentos ya hay un mejor tratamiento. Desgraciadamente cuando llegamos a un hospital, siempre el temor de qué vamos a encontrar atrás de la puerta, ¿no? ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué hay, no? Lo desconocido. Entonces, pues la labor de nosotros es darles esa confianza, pues proporcionarles los cuidados, tratar de que se sientan bien, porque esa es parte fundamental del paciente, la confianza, para que pues en base a eso su recuperación, es un poco más rápida. ¿Por qué? Porque si afuera ya de por sí el ambiente, ¿no?, de tantos muertos, tantas enfermedades, aparte de esta que nos llegó a golpear muy fuerte, y pues van con el temor. A mí me han tocado pacientes que sí llegan y señorita me voy a morir. No se va a morir, vamos a tratar de darles todos los cuidados, de que usted se sienta bien, y pues obvio, ¿no? Pues siempre el temor a lo desconocido, pues únicamente que sigan las medidas de prevención, las medidas preventivas que se recomiendan, como es el lavado de manos, el quedarse en casa, principalmente a toda la gente que desgraciadamente todavía no les cabe en la cabeza que sí existe la enfermedad hasta que no les toca a un familiar o algún conocido. Sí, vuelvo a repetir, el lavado de manos, quedarse en casa y sobre todo el uso del cubrebocas, que es muy importante. Muy bien, enfermera. Bueno, pues tenemos aquí también al doctor Simón de la Cruz Castillo. Doctor Simón, muchísimas gracias por venir y felicidades a los tres. Gracias, claro. Gracias. ¿Qué pasa cuando llega el primer paciente pues sospechoso o confirmado incluso del COVID-19? Más bien sospechoso primero y confirmado después de COVID en el hospital regional. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona el personal? Bueno, ya al principio sí se tenía un gran temor, ¿no? El recibir a un paciente al principio, pues el personal estaba muy ansioso, no sabíamos en ocasiones cómo reaccionar ante esta pandemia, pero
hemos sido, en principio empezamos a tener pacientes, a checarlos y todo, y empezamos a ser un poquito más tranquilos, a tratar a una enfermedad con el debido respeto, a utilizar las medidas como son cubrebocas, su lavadito de manos, y utilizar gogles en ocasiones, ¿sí? Y el traje especial que necesitamos al ver un paciente sospechoso, ¿sí? Aquí más que nada hay que a la población, el paciente que llega, a hablar con el familiar y darle esa confianza de que sí es una enfermedad que nos está pegando, pero como decía la compañera Siri, darle la confianza de que le vamos a tratar de una manera que él se sienta con esa sensación de llegar y decir, aquí voy a salir, aquí me van a dar la atención que necesito. Porque desgraciadamente al entrar a un covitario es entrar solo, el paciente solo, es un área aislada totalmente donde no va a haber una comunicación entre el paciente y el familiar en forma directa, ¿sí? Se le va a dar avisos, informes al familiar de cómo sigue el paciente, pero hasta ahí nada más, no lo va a poder ver. Y es ahí algo muy importante en el que nosotros, la enfermera, trabajo social, todo el equipo se involucra para que el paciente se sienta tranquilo y pueda sobrellevar su enfermedad. Desgraciadamente hemos visto que llegan pacientes muy delicados, muy graves, ¿sí? Y desgraciadamente esta enfermedad ataca más a aquellos que tienen enfermedades crónicas degenerativas. Hablemos de enfermedad renal, hablemos de diabetes, hipertensión, son los más afectados, y obesidad, ¿sí? Entonces, queremos que la población, desgraciadamente, como dicen los compañeros, no hacen caso omiso de la prevención hasta que no haya un familiar en casa que lo padezca, y en ese entonces creen en la enfermedad, pero a veces ya es demasiado tarde. Son medidas tan sencillas que podemos hacer y prevenir, es lo que puedo. Muchísimas gracias. Doctor, le pregunto a usted, doctor Sergio, existen muchas variantes en esta enfermedad. En algunos se manifiesta con algunos síntomas, en otros pueden ser bastante distintos. ¿A usted cuántos tipos o cuáles son los síntomas en los pacientes que a usted le ha tocado atender? Bueno, el problema que llega, como dice el doctor, son pacientes que llegan con algunas comorbilidades como diabetes, como hipertensión, como la obesidad. Entonces, por lo regular llegan hasta que empiezan a tener desaturación, empiezan a tener falta de aire, o sea, falta de necesidad de oxígeno. Y es cuando empiezan a sentirse más, mal, y ya llegan al hospital. Y es ahí cuando, pues, ya ellos llegan y tenemos que ingresarlos para poderles aplicar, disponer inmediatamente de una mascarilla con oxígeno para poderlos apoyar. Y es así como empieza. Muy bien, una pregunta muy importante y quisiera que me la respondieran los tres. ¿Cuál ha sido algo que les haya marcado dentro del COVID-19, atendiendo a algún paciente, algo que de plano tal vez nunca se vayan a quitar de la cabeza y siempre digan, recuerdo que hace años estuvo la pandemia de COVID-19, me tocó atender a esta persona y esa persona o ese paciente los deje marcados tal vez de por vida? Doctor. Pues lo que a uno lo deja muy marcado es sobre todo eso, de que ves llegar a un paciente que tenga mucha dificultad para respirar. Entonces, definitivamente aquí el apoyo del oxígeno es importante. Pero hay ocasiones en que ya los flujos que le estamos aplicando por medio de la mascarilla con bolsa de reservorio no son suficientes. Entonces, pues ahí ya tendríamos que aplicarles, indicarles algún movimiento como es la ventilación. Y es ahí donde ya uno, pues lo deja uno marcado, porque pues son procedimientos que hay que hacer y que a veces pues el paciente a veces ya no puede salir, y entonces es difícil para nosotros. Pero bueno, son procedimientos que hay que hacerlos. A veces el familiar dice qué va a pasar, que después de que le entuben, ¿no?
pero pues hay que explicarles a ellos que es el procedimiento que pues necesitamos hacerlo, porque si no lo hacemos el paciente pues no puede respirar. Eso definitivamente es... Yo creo que lo que deja a uno con más marcado, más... Es como que lo más doloroso para los médicos, enfrentarse a esa realidad. Pues sí, el familiar, decirle al familiar que es un procedimiento que es necesario, de no hacerlo, pues el paciente tiene mucha dificultad para respirar, ya no está saturando lo que debe saturar, y entonces eso yo creo que es lo que me ha marcado más, decirle, ¿sabes qué? Si no lo entubamos, no va a salir. El riesgo que conlleva, el riesgo ¿no? que conlleva todo eso. Muy bien, ¿usted recuerda una experiencia que le haya marcado? Bueno, yo creo que pues en el área han sido muchas, ¿no? Pero sobre todo cuando ingresan los pacientes jóvenes, porque muchas veces decimos, soy joven, no me va a dar. Desgraciadamente está la mentalidad de la gente que todavía no le cabe en la cabeza, ¿no? Que sí existe, la tenemos ya aquí, ¿no? Entonces sí me ha tocado pacientes jóvenes que pues sí es lamentable, ¿no? Sobre todo en ellos, que haya la necesidad de, como dice el doctor, de intubarlos. ¿Por qué? Porque ya no respiran en su totalidad, al 100%. Entonces sí, pues son lamentables las pérdidas que hemos tenido, o la angustia de ver las caras de los pacientes, de decir, sálveme. Muchas veces el médico les informa a los familiares que hay necesidad, pues, de colocarles un tubo para que puedan respirar, y ya sea el familiar o el mismo paciente no lo acepta. Ya cuando ellos ya están más graves, ya dicen, ¿sabe qué? Pues haga lo que tenga que hacer, doctor. Desgraciadamente, pues ya no es posible ahora sí alcanzarlos, ¿no? Ya, aunque se haga todo lo que esté en las manos del médico, porque pues ellos son los encargados de aplicar este tratamiento, ya no es posible, y pues dice, se le informó en el momento. Si ellos hubieran aceptado, entonces sí es así. Creo que nos pega todo en su momento. Nosotros como enfermeras o como personal de enfermería, pues nos toca lo más difícil, el estar cada minuto con el paciente, estar al pendiente, y sí, pues son lamentables las pérdidas, y pues aquí creo que para mí son los jóvenes que han perdido la vida en esta pandemia, ¿no? Ok, doctor. Bueno, nos ha dejado marcado varias experiencias. Puedo mencionar varios, pero de los más marcados, al principio de esta pandemia tuvimos en el Covitario 1 un niño pediátrico, 11 años de edad, y te queda marcado porque lo ves como tu hijo, y saber que él está allí, está enfermo, tiene COVID, pero sobre todo esta enfermedad se asoció mucho al síndrome de Kawasaki, y ver que el niño tiene sangrados de nariz, de boca, de recto, y no sabes qué es lo que va a pasar. Afortunadamente salió adelante. Te deja marcado porque lo ves, y ver que ese niño, 11 años, está ahí sin sus papás, ¿sí? Está solo, está con gente desconocida, con trajes, y a pesar de eso el niño soportó, estuvo ahí tranquilo, terminó el tratamiento y se pudo retirar. Afortunadamente hemos tenido otros pacientes que COVID, como son procesos inflamatorios, no nomás tiene afectación a nivel pulmonar, es en general en todo. Tenía afectación neurológica, y se tuvo que sujetar a su cama, gritaba, decían que lo dejaran salir, pero afortunadamente tuvimos la convicción aquí de familiares que lo trataron, hablaron por radio, se tuvo la comunicación, se tranquilizó, se puso sedantes, tranquilizantes. Ya después de esto, cuando se dio de alta, platicó con sus familiares y no recordaba nada de lo que había sucedido, y se fue muy agradecido porque gracias a nosotros él salió adelante. Hoy está bien en su domicilio y nos sigue echando porras desde su domicilio a nosotros. Es bastante importante porque definitivamente la gente que ha tenido esa experiencia o ha pasado por un hospital y sabe lo que es el miedo que conlleva estar en ese hospital, el riesgo que se corre en el interior de un hospital. Sabemos que desgraciadamente
estar en un hospital también pues no exenta a los médicos y tampoco a otros pacientes o familiares de contagiarse, sobre todo porque es un virus, como bien lo decía la enfermera Cirila, pues que no conocen, no ha sido muy estudiado al 100%, si bien es cierto, pues ya están a punto de lanzar una posible vacuna que pudiera servir para controlar esta enfermedad o para dar inmunidad a esta enfermedad. Es cierto también que no se conocen o hay todavía terrenos desconocidos de esta enfermedad y que siguen causando estragos en la sociedad. Desgraciadamente, estos hospitales, bueno, pues siguen siendo hasta este momento, pues podríamos decirlo, si no suena exagerado, probablemente focos de contagio para las personas que no se cuidan, que están afuera de los hospitales y que saben que adentro de los hospitales hay personas con este padecimiento. Al punto al que iba es a que la gente que ha pasado por estos lugares y han sido casos de éxito, definitivamente tienen que estar agradecidos, como el caso de este pequeño, de las personas y los médicos, los enfermeros, enfermeras, todo el personal que se junta en esos hospitales para dar atención a la gente que pasa por esos lugares, y si son casos de éxito, definitivamente pues es como volver a nacer, porque el COVID-19 pues ha causado la muerte de más de 100,000 personas en México, más de 1 millón a nivel mundial, y eso es algo de destacar porque definitivamente es un problema de salud pública muy grave, definitivamente. Y ojo, hay que poner mucho ojo usted en casa que nos está viendo, y sobre todo no echar en saco roto las recomendaciones que nos dan aquí el personal de salud, porque ellos son los que están en la primera línea de batalla, como le llaman. Ellos son los que están enfrentándose todos los días a atender a estos pacientes que siguen llegando de todos lados. Recordemos que el hospital regional es un hospital de concentración, un hospital de referencia y contrarreferencia, donde llegan pacientes y también, si es necesario, son canalizados a otras especialidades. Es muy importante decirlo porque Poza Rica ha sido hasta este momento la ciudad en el norte que tiene el hospital más grande y uno de los más importantes en el estado de Veracruz. Hace algunos meses tuve la oportunidad de platicar con otro médico y me decía una doctora que para ella no era el hospital más importante de la zona norte, sino el hospital más importante de Veracruz, porque tenía infraestructura, tenía capacidad y sobre todo muy buen personal capacitado, y aquí está la muestra. Se les ha reconocido. Felicidades nuevamente por estos reconocimientos. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Bien, pues vamos a... Bueno, Ajá, si me claro, permite, pues yo quiero hacer hincapié en que esto no hubiera sido posible si no tuviéramos los directivos que tenemos. Muy bien. Que nos han sabido guiar y proporcionar todo el equipo para poder proporcionar pues la mejor atención a los pacientes. Y pues atrás de nosotros está pues todo el personal que nos ha apoyado, porque pues creo que este es un trabajo de equipo, y pues desde la cabeza, ¿no?, que es el director Rubén Vázquez, y la subdirectora, la doctora Sonia, que pues no vinieron los compañeros, pero pues aquí gracias a todo nuestro equipo, no, nosotros únicamente sí somos sus representantes de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo que hemos tenido en el hospital, y pues a los directivos que han sabido guiarnos y proporcionarnos todo lo necesario para poder atender bien y pues protegernos sobre todo. Enhorabuena a los directivos del Hospital Regional y merecido reconocimiento a ustedes y también a la gente, a los trabajadores que acaban de recibir el 20 de noviembre este reconocimiento, esta condecoración, y definitivamente es un aliento para seguir trabajando, para seguir echándole ganas. Pero quiero saber algo y quisiera preguntárselo a los tres. ¿Cómo reaccionan en sus casas, sus amigos, sus familiares? Es un orgullo definitivamente pues tener a un familiar que ha sido condecorado con este reconocimiento. ¿Cómo reaccionan en sus casas? Bueno, claro, es una reacción, una satisfacción. Claro. Nuestros papás, en lo personal, mis padres son campesinos, son de la comunidad de Emiliano Zapata, de acá de Papantla, Veracruz. Cuando supieron de este reconocimiento, saltaban de alegría, por decirlo así. ¿Sí? Muy contentos. La gente que me conoce está muy agradecida por todo el reconocimiento que me están otorgando.
Y bueno, yo creo que es un orgullo tan grande y ser reconocido con la condecoración más alta que otorga el gobierno del estado. Definitivamente, felicidades, doctor. ¿Cómo reaccionan en sus casas? No, pues al igual que el doctor, pues mi familia, no, encantados, orgullosos, me lo dijeron, sobre todo, ¿no? La alegría, dijeron, saltaban mis hijos, yo tengo 2 hijos, y también pues felices. Yo creo que pues no es para menos el ser reconocido, y pues muchas gracias sobre todo a Dios, y pues que nos ha prestado salud para seguir adelante y para tener esa fuerza, ¿no? De pues seguirle echando ganas. Gracias, muchísimas gracias por habernos invitado también. Pues las cosas no ocurren por casualidad, esto no es una coincidencia, definitivamente esos trabajadores se han ganado este reconocimiento y es por eso que lo han recibido, doctor. Sí, la verdad, como dice aquí, todos muy agradecidos, y yo aquí quisiera agradecer también a Dios sobre todo, y a mi familia que me ha apoyado. Pero como dice aquí, a las autoridades del hospital, al doctor Rubén y a la doctora Sony, que encabezan esto, que nos han apoyado y nos han dado todos los equipos para poder hacer nuestro trabajo bien y con todos los cuidados. Y también a mis compañeros. Yo, la verdad, sí recibo este reconocimiento, pero pues reconocer a mis compañeros, bueno, al menos los de mi guardia, que yo trabajo en las tardes, todos me han apoyado para poder hacer efectivo esto. Definitivamente es un trabajo en equipo, eso es muy bueno que lo reconozcan y se reconoce porque finalmente ustedes reciben, pero finalmente detrás de esos reconocimientos hay mucha gente, hay camilleros, hay enfermeras, hay personal que hace el aseo, personal que les da de comer porque sabemos que tienen jornadas a veces alargadas y trabajadores sociales, de todo hay detrás de estos reconocimientos, doctor. Sí, quiero hacer también un reconocimiento a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, que me han apoyado. ¿Por qué? Porque entrar al equipo COVID y saber que en cualquier momento nos podemos contaminar y contaminar a familia es un riesgo muy grande a lo que nos sometemos, todo por el bien del prójimo. Y lo hacemos con gusto, con vocación. Y quiero dar ese gran reconocimiento a mi esposa y a mi hijo por ese apoyo tan grande que en ocasiones sacrificamos tiempo por estar en el hospital y que le debemos a esa familia. ¿Pero todo trae una recompensa, doctor? Claro que sí. Adelante. Sí, es que quería también decir que, como dice la compañera, sí, son pacientes que están en el COVID, pero están solos. Entonces hay que reconocer también el trabajo que tiene enfermería, el trabajo que tiene los de limpieza, porque son pacientes que están solos, entonces hay que darles de comer, hay que atenderlos, y como no tiene un familiar que esté pendiente, como otros casos de otras enfermedades, todo ese trabajo lo tienen que hacer personal de enfermería, personal de limpieza, el médico que está al lado de él, incluso le dan cartas, entonces pues uno tiene que leerle las cartas que le dan los familiares al paciente. Hay que reconocer todo ese servicio y todo eso. Es una gran labor titánica que se realiza. Hay algo que no se ve que nosotros hacemos dentro y que la gente a veces no lo ve, ¿sí? Pero es una labor titánica que se está haciendo dentro de los covidarios. Cuando usted estudiaba para ser médico, doctor, ¿alguna vez se imaginó que pudiera existir una enfermedad de esta magnitud que moviera a todo el mundo, que agarrara por sorpresa a todo el mundo y que trajera estas consecuencias? ¿Se lo imaginó? Jamás, solamente vimos estudiando las enfermedades, la gripe española, todo lo que pasó y pues quedó ahora sí en el recuerdo, en las experiencias, pero nunca pasó por mi mente que nos enfrentáramos a algo como esto, que nos movió totalmente, nos desestabilizó, pero nos unió de otra manera, en la sana distancia, pero unidos de otra manera, que fue una labor titánica hasta el momento lo que estamos haciendo. Muy bien, se quedaron cortos con lo que vieron en lo que se veían en las clases, en las universidades, todo prácticamente se quedó corto, ¿no? Con la magnitud que ha traído el COVID. Sí, exactamente. Como dice el doctor, no nos imaginamos en verdad este padecimiento que, como dicen, no lo conocíamos. Poco a poco, en el transcurso de ir viendo la enfermedad, nos hemos ido adaptando a todos los tratamientos y a todos los procedimientos que tenemos que hacer. Definitivamente los nombres de los médicos, de las enfermeras,
que todos los días prestan atención en los hospitales tendrán que pasar a la historia porque finalmente emprendieron una lucha y una batalla ante una enfermedad que definitivamente no da tregua y que todos los días siguen apareciendo de 5,000 a 10,000 casos aproximadamente nuevos de manera diaria en nuestro país, donde ya son más de 1 millón de contagiados de COVID-19. Enfermera. Sí, no, de hecho, cuando se inició, recién se inició, pues yo creo que todos en el hospital, pues ese temor, ¿no?, de ir a lo desconocido, de tratar pacientes, de lo que se hablaba tanto, de que si me contagiaba me moría. Ahorita ya lo vemos ya como que con más tranquilidad, como dice el doctor, ya sabemos cómo atender al paciente, cómo movilizarlos, cómo llegar a él sin ese temor. Ya ahorita lo hacemos con más confianza y pues ya tomamos pues más relajado el trabajo, ¿no? Ya lo hacemos ya no con tanto temor, porque antes pues que si te tocas, si te agarras, sí hay que tener todas las medidas. A mí de hecho me tocó un caso de los primeros que con todo el equipo que nos ponemos, el calor, estar transpirando, estar tanto tiempo, los gogles que utilizamos, aparte de la careta, no se veía nada. Entonces, pues la angustia de no poder atender al paciente como se debe, desgraciadamente a veces perdemos, ¿cómo se dice? ¿Cómo le explico? Ya no me preocupo por mí, sino por el paciente. Entonces, en esos momentos que yo no veía, me quité pues los gogles para atender al paciente. Ya después caí en cuenta, me estoy arriesgando por el paciente, pero más sin embargo no nos importa mucho eso. A veces damos todo por atender al paciente, porque salga el paciente sin vernos nosotros, nuestra familia sobre todo, que a veces no pensamos en el riesgo, y pues lo hacemos con amor, ¿no? Con esa vocación, como dice el doctor. Ya no nos fijamos en que si nos vamos a contagiar. Ahorita ya lo hacemos con más confianza, con más confianza. Ya tenemos una rutina. Es algo que exacto. te vas acostumbrando, algo que anteriormente lo hacías de otra manera, atendías al paciente, pero ahora con todo esto ya tenemos ciertos protocolos, tenemos la manera de atender a un paciente con esa seguridad, de tal manera que sigues esto ya lo agarras como una costumbre y sabes qué tienes que hacer, sabes cómo lo tienes que hacer, y es en automático ya, ¿sí? Y lo atiendes de esa manera, con esa confianza. Muy bien. Los signos de alarma, ¿cuáles son los signos de alarma que la gente tiene que atender y decir, me voy al hospital o puedo recibir tratamiento desde casa? Digo, porque son finalmente Sí, claro. cosas muy importantes para la gente que nos ve desde sus casas. Hay que primeramente, si el paciente estuvo en contacto con alguien sospechoso de una enfermedad pulmonar, y si empieza a tener fiebre, 37, 38 grados, 2-3 días generalmente es la fiebre, y en ocasiones puede tener por molestias gastrointestinales, cólicos, distensión, evacuaciones que no se consideran como una diarrea, que vas al baño, haces un poquito y al rato puedes volver a hacer 2-3 veces al día, náuseas, en ocasiones se presenta ya con vómitos, pero sobre todo la pérdida del olfato y la pérdida del sabor por los alimentos. Dolores musculares, claro que sí, dolor de cabeza, dolor de grandes músculos, espalda, brazos, muslos son los que duelen más. Generalmente no son articulaciones, que lo podemos diferenciar de lo que pueda ser un dengue. Okay. Son los primeros síntomas que se presentan. Muy bien. Exactamente como dice el doctor, pendientes de los signos, de los síntomas que presentan, y sobre todo el paciente va a acudir al hospital cuando ya tiene mucha dificultad para respirar, cuando ya tiene
siente esa dificultad es cuando acuden, pero generalmente, como dice el doctor, ante los primeros síntomas tienen que acudir inmediatamente y seguir las medidas de prevención. Por lo regular, doctor, cuando ocurre una temperatura en casa o sabemos que alguien pues tiene, pues sí, temperatura, por lo regular la gente recurre siempre al paracetamol, dice pues se me va a quitar. ¿Qué pasa si no se quita con ese paracetamol? Bueno, por lo regular, sí, ahorita como es una enfermedad, como le decimos, es una enfermedad viral, hay que darles paracetamol. Ya en caso de que eso continúe, pues tendría que continuar y asistir al hospital para que ahí se le hagan todos los estudios y estudiar. Finalmente el paracetamol sigue siendo pues el medicamento más utilizado para tratar el COVID-19, ¿es correcto? Sí, es correcto, utilizamos este medicamento porque es el más noble con respecto a tratar una fiebre y tratar el sistema gastrointestinal, no afectarlo más de lo que ya está. No es tan agresivo, no es tan agresivo como otros antiinflamatorios, pero simplemente damos de manera sintomática para controlar la fiebre, pero no quiere decir que sea un tratamiento exclusivo para el COVID, ¿ok? Pero sí, independientemente, hay que estarlo observando al paciente, cómo se va comportando día tras día, y si hay otra sintomatología evidente, acudir inmediatamente a su unidad de salud. Correcto. Yo sí quiero hacer un comentario, ¿no? Que no se deben automedicar. No se deben automedicar, es mucho mejor asistir con un médico y que él lo valore y pues si es necesario aplicar el medicamento, ya dirá el tratamiento a seguir, ¿no? Pero sí, yo en lo particular recomendaría que no se automediquen, porque muchas veces puede disfrazar otras enfermedades que pues desgraciadamente, como todos sabemos que el COVID, fiebre, dolor de cabeza, entonces ya lo primero, ¿no? La vecina, la comadre, tómese el paracetamol. Entonces yo sí les recomiendo que acudan mejor a su médico. Y no entrar en pánico, ¿no? Digo, finalmente eso es algo muy importante, no entrar en pánico, pues no tener ese miedo, tomar las cosas con calma. Sabemos que pues poco a poco se va avanzando para mejorar en la atención de esta enfermedad, y no todos los casos el hecho de que les dé esta enfermedad no quiere decir definitivamente que tenga consecuencias fatales, doctor. Sí, claro, de esta enfermedad solamente podremos hablar que este es del 1% de lo más letal, pero siempre y cuando el paciente se atienda a tiempo. Los primeros síntomas, acudir inmediatamente al médico. Generalmente los más letales pueden evolucionar muy rápido, pero es también porque la gente tiene el temor de acudir a una unidad de salud, el temor a acudir a un hospital, y es ahí donde todo se complica. Y el paciente se complica y ya llega grave. Desgraciadamente es lo que a veces sucede, el temor de ir a un hospital. Y la ignorancia también, ¿por qué no decirlo? Sabemos que los médicos en algunas ocasiones son atacados, les avientan agua, les avientan cloro. Digo, finalmente esto como que ha disminuido, pero al inicio de esta enfermedad veíamos en medios de comunicación, no solamente en México, sino en otros países, cómo reaccionaba la gente, ¿no? Pensando que en los hospitales, bueno, pues llegaba la persona contagiada y salía muerta. Bueno, pues esto definitivamente causó mucho revuelo porque algunas personas incluso se atrevieron a comentar algo totalmente falso. Los médicos estudian no para matar a alguien, estudian para salvar vidas. Esto es muy importante decirlo, porque la gente se prepara para ayudar, tienen vocación, así como la tiene un maestro, así como la tiene un médico, como la tiene un ingeniero. Ellos tienen la vocación de salvar vidas, tienen la vocación de trabajar en esas unidades médicas y de dar la cara por aquellas personas que tienen que salir todos los días a trabajar en los hospitales y están en la primera línea de batalla. Es muy importante decirlo. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Algo más que quieran agregar acerca de esta entrevista? No sé si tengan algún otro comentario. Pues yo nada más darle el agradecimiento a ustedes por esta entrevista y dar un reconocimiento importante a nuestros directivos, el doctor Rubén Vázquez, la doctora Clementina Soni, y sobre todo a nuestro personal que está atrás en la línea de batalla, que por ellos somos los representantes de ellos. Este premio también se lo merecen ellos, con todo corazón. Muy bien, pues, enfermera. Nada más, igual que el doctor, agradecer por habernos invitado, sí, y hacer público pues este reconocimiento que, como dice el doctor, ¿no?
lo merecen todos, todo el equipo que formamos, todos los del área COVID, y pues nada más, es todo, y saludos a todos. Gracias. Igual, muchas gracias por la entrevista a ustedes y como dice el doctor, a todos nuestros directivos del hospital que nos han apoyado, nos han ayudado. Y sobre todo, como dice, esto no es solo de uno, esto está atrás mucha gente, que como te repito, desde los que limpian, los camilleros, los enfermeros y en mi caso los médicos que estamos trabajando. Todos tenemos una gran importancia en todo esto. Todo el hospital está para eso. Muy bien, siéntanse orgullosos de haber recibido este reconocimiento y también pues hagan extensivas estas felicitaciones a los directivos, a sus familiares, porque eso es de reconocer, no todos los días reconocen al personal médico que hace bien su trabajo, que lo hace de manera impecable, y definitivamente, señores, en Poza Rica tenemos un hospital bastante importante, equipado, con infraestructura y sobre todo con personal ampliamente capacitado. Por favor, pónganse de pie, si me lo permiten, muestren sus reconocimientos y sobre todo pues que la gente se sienta orgulloso de tener aquí en Poza Rica buenos médicos y buenas enfermeras aquí en el Hospital Regional de la ciudad de Poza Rica. Muchísimas gracias, mi nombre es Clemente Hernández, agradezco a estas 3 personalidades que estuvieran aquí con nosotros en este espacio en Vanguardia de Veracruz. Muchísimas gracias, hasta la próxima.